Muy pero muy buenos días. Entonces arrancamos con esta clase, la segunda clase de nivelación del curso de introducción a la programación de la Escuela de Oficios Vallese. Bueno, en este primer segmento de la clase vamos a tratar de repasar un poco lo que estuvieron viendo en la clase anterior y luego evolucionamos a nuevos temas, ¿sí? La clase pasada fue una clase de presentación, se presentó el profe Miguel y seguramente también Laura. Fueron los dos profes que estuvieron charlando un poco de matemática y seguramente presentaron un poco sobre el curso. Voy a hacer una breve reseña sobre cómo va a ser este curso. Bueno, este curso tiene dos clases de nivelación, que esta sería la última, y después tiene un pequeño examen el día 27, si no me equivoco, a las 3 de la tarde. Esa info ya está ahí subida al campus virtual. La idea del examen es que la mayoría o todos ustedes ingresen al curso propiamente dicho, así que no le tengan miedo al examen, pero por favor practiquen el contenido que va a estar en el PowerPoint, ¿sí? Se va a evaluar solamente lo que se vea en la clase y lo que esté en el PowerPoint, no mucho más allá de eso, ¿sí? Así que el examen va a ser sencillo, pero por favor practiquen un poquito, así todos nos aseguramos de entrar al curso. Una vez que ingresen al curso, todos los que ingresen van a estar separados en 3 o 4 comisiones con distintos horarios que después van a poder elegir cuál les conviene más, ¿sí? Pero bueno, nada, en primera instancia nos enfocamos acá en esta nivelación. La nivelación consta de dos grandes aristas, ¿no? Matemática básica, alguna operación básica, números y alguna ecuación, y después una breve reseña sobre qué es la programación y qué son los algoritmos. Esta parte bastante teórica. El examen, la idea es que sea súper cortito, ¿no? Algún despeje, alguna cuenta y algún multiple choice, algo bien breve, y algunos datos personales suyos y algunas preferencias como para saber cómo ubicarlos después en el curso. Así que piérdanle el miedo al examen y por favor vengan la mayor cantidad de personas posibles. El examen es básicamente es para identificar de las 200 personas que se inscribieron cuántas de verdad quieren realizar el curso. Más que nada para eso es el examen. Así que no es para nada eliminatorio, ni mucho menos. ¿Ok? Bueno, hasta acá alguna pregunta así súper general sobre lo primero que dije. No fue mucho, pero por ahí ya surge alguna duda. ¿El examen es presencial o virtual? El examen es presencial, sí. El aula se va a confirmar sobre la marcha, pero es presencial, ¿sí? Bien. Yo no tengo muchas dudas. Ya, sí. Como que yo tenía lo de la aula, dónde se iba a hacer, pero me dijeron que lo iban a confirmar después, así que... Sí, lo van a confirmar después. Va sobre la marcha, van a decir en qué aula o aulas nos va a corresponder, ¿sí? Lo vamos a subir en el campus virtual mínimo un día antes y si después me acuerdo les mando un mail en cadena a todos, que por ahí eso les resulta más fácil de ver, ¿sí? Bueno, para este curso y para después, bueno, el curso propiamente dicho, o sea, para la nivelación y para el curso propio, vamos a tener habilitados un campus virtual que es parecido a esto que están acá, que he visto que poquitos lo han utilizado, ¿sí? Menos de la mitad de las personas estuvieron en el campus, así que por las dudas se lo muestro, por si todavía no tuvieron la oportunidad de entrar. El campus es algo así, ¿no? Nada, estamos los profes, info general, después el link para entrar a esta conversación, un foro para que se presentaron poquitos, ¿sí? Alrededor de 15 personas se presentaron, así que estaría bueno que todos se presenten, digan quién son, suban una fotito, por qué llegaron al curso, etcétera, y después un foro para que hagan las consultas que quieran, y entre todos los profes los vamos a ir respondiendo. Y después tienen una segunda solapa donde tienen subido el PowerPoint que les mostró Miguel y Laura en la clase pasada, y bueno, después lo que les voy a mostrar yo un poquito más adelante, ¿sí? El PowerPoint de matemática, el mío voy a decir, el que voy a presentar hoy, y un resumen así teórico súper cortito. Así que está todo subido en el campus virtual y seguramente en la solapa general ahí vamos a publicar las aulas el día que las sepamos, ¿sí? Bien, así que por favor cuando tengan tiempito naveguen por la plataforma. Yo no puedo abrir el PowerPoint, bueno, seguramente, no sé si lo haces desde el celu o desde la compu, pero seguramente te falta instalar algo. Así todo, en el video yo voy a ir mostrando el PowerPoint, así que de última lo mirás desde el video o vemos de subirlo en algún otro formato, ¿sí? Pero el PowerPoint la verdad que se usa mucho en este tipo de cursos, así que por ahí está bueno ver si podés solucionar ese problema. Bueno,
Se anotaron muchísimas personas en el curso, eso es muy bueno. Muchas personas son relativamente conocidas, las he tenido en algún curso, así que qué bueno que estén todos acá presentes y que se quieran empezar sus primeros recorridos con la programación. Bueno, basta de preámbulos y arrancamos un poco. Vamos a tratar de resumir lo que estuvieron viendo con Miguel y con Laura. Rápidamente, en pocas palabras, ¿quién me enumera lo que estuvieron viendo? ¿Sí? En un orden más o menos coherente. ¿Qué estuvieron viendo? Obviamente yo ya lo sé, ¿no? Está todo acá, pero me gustaría que ustedes me lo digan. Efectivamente, bueno, empezaron por los números más intuitivos de todos, que son los números naturales, luego los enteros, ¿sí? Fernanda, no hay problema que no puedas hablar, escribís ahí por el chat, no pasa nada. Bueno, mientras yo sigo leyendo sus respuestas, les voy comentando. Efectivamente empezamos por matemática, ¿no? El gran cuco o el monstruo que asusta a la mayoría de los humanos, ¿no? Las matemáticas. ¿Por qué se empezó por las matemáticas? Bueno, porque las matemáticas no es otra cosa más que un lenguaje que elimina todo tipo de ambigüedad y vagueza a la hora de expresar las cosas con este lenguaje. Entonces, por ese motivo, ¿no? Porque es el lenguaje mejor desarrollado de nosotros los terrestres, como es el mejor lenguaje que tenemos, es el lenguaje que se elige para la ciencia y para el desarrollo de las tecnologías, ¿sí? Entonces, cualquier ciencia, en cualquier ingeniería o en cualquier disciplina que tenga que ver con la creación de cuestiones tecnológicas, está expresada en el lenguaje de las matemáticas. Por eso es necesario entender un poco de ellas, ¿sí? No nos interesa dominarlo a la perfección, pero sí los aspectos básicos de las matemáticas. Bueno, una de las partes de las matemáticas es estudiar un poco los números y las operaciones entre los números. Después hay otra parte que nos interesa, que es la parte lógica, pero por ahora empezamos con la parte numérica y las operaciones entre los números. Así que si uno empieza desde los números, tiene que entender muy bien qué tipos de números existen, ¿sí? Los números más intuitivos de todos, los más naturales si quieren, como su nombre lo indica, son los que se llaman números naturales. Bueno, acá en el PowerPoint no está, pero ahora les explico bien qué es, ¿no? Tenemos varias subdivisiones para los números, ¿sí? A ver, números naturales, por ejemplo. Si bien no está en el PowerPoint, estoy seguro que se lo mencionaron. ¿Cuáles son los números naturales, ¿no? Que es como la bolsa más conocida de los números. Vamos con los números naturales. Los números naturales son aquellos que se los suele denotar con una letra N, con una doble liñita, ¿sí? Algo así. Voy a cerrar el PowerPoint así se ve un poquito más rápido. Ahí está. Estos son los números naturales, ¿sí? ¿Cuáles son los números naturales? Bueno, los naturales son los números que se utilizan básicamente para contar, ¿sí? Son números que mal uno primero aprende, ¿no? El 1, el 2, el 3, etcétera. ¿Sí? Estos son los números naturales, los que se utilizan para contar. Si yo le pregunto a Laura cuántos años tenés, me va a decir 1, 2, 3, me va a decir 23 o lo que sea, ¿sí? A veces un 3. Vamos a que sea un 5 que me salió medio desprolijo. Esos son los naturales. Bien. Después hay otro conjunto un poquito más extenso. Estos son infinitos, ¿no? Hay infinitos números naturales. Uno puede estar contando durante toda la eternidad. Después hay un número un poquito más... un tipo de conjunto un poco más extenso que los naturales, que son los que se llaman los naturales con el 0. Que básicamente son los mismos, pero se agrega el número 0. A priori el 0 no es natural, pero después se lo agregó en este nuevo conjunto que es con los naturales con el 0. Bueno, después con estos números solos no alcanzan, ¿sí? Para estudiar prácticamente nada, con los naturales solos no alcanzan. Por ejemplo, supongamos que yo estoy en el ascensor, ¿no? Yo vivo en un edificio, qué sé yo, en Puerto Madero, ¿no? Y voy a buscar mi Ferrari, me subo al ascensor. Y bueno, la Ferrari está en el piso -3, o sea, está en el tercer subsuelo. Bueno, claramente en mi ascensor
no voy a poder ir al tercer subsuelo con estos números, ¿no? Estos números son planta baja y para subir. Entonces, bueno, se dieron cuenta que necesitamos más números para representar la realidad. Los otros números que necesito, eso es una Z, ¿sí? Son los números enteros, que se los representa con la letra Z. ¿Que cuáles son? Bueno, básicamente son los mismos. Son otra vez los naturales. ¿Sí? Tenemos los naturales, los mismos que están arriba, son el mismo conjunto. Pero además se agregan estos mismos números con el signo cambiado. O sea, aparecen los números que más de una vez nos arruinaron la vida, ¿no? Que son los números negativos. ¿Sí? Para las operaciones son medios engorrosos, ¿sí? Uno siempre se suele equivocar con los números negativos, suele cometer algún error con los signos, pero son imprescindibles para la vida, ¿sí? Los números negativos. ¿Estamos? Bueno, entonces ahí tenemos dos conjuntos, los naturales y los enteros, donde notamos que los números enteros contienen a los números naturales, es decir, mal que mal, si uno sabe trabajar con los números enteros, también sabe con los números naturales porque uno está dentro del otro, eso se entiende. Pueden comprender que acá los números naturales están metidos dentro de los números enteros, ¿sí? ¿Ahí me siguen? ¿Siendo claro con esto? Nunca pregunté si se ve bien la pizarra, pero... Bien. Bien, bueno. Bueno, y la verdad es que tampoco alcanzan estos números para representar la realidad, ¿sí? Nos quedamos bastante cortos con este tipo de números. Estos números también son infinitos, ¿no? El infinito se lo denota así, como un 8 acostado. Ambos tipos de números son infinitos, pero bueno, estos números tampoco alcanzan para representar la realidad, ¿no? Si yo ahí le pido a Abril que por favor me deposite plata en mi cuenta, Abigail entra a su banco y ¿cuánta plata tiene? ¿Sí? Bueno, ¿cuánta plata tiene? Y ella va a entrar a su banco y va a ver que tiene, qué sé yo, 1203, son dólares, ¿no? Obvio, tiene mucha plata ella. 1203,73, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vemos que este tipo de números no aparece ni dentro de los naturales ni dentro de los enteros. ¿Sí? Bueno, lamentablemente en la vida cotidiana estos dos números tampoco alcanzan. Necesitamos otro tipo de números. ¿Cuáles son los otros tipos de números que necesitamos? Como bien ahí lo dice Mauro, ahí Mauro se adelantó un poco. Esos son como números muy completos, pero me gustaría ir escalando poco a poco. ¿Sí? Necesitamos otro tipo de conjuntos que extiende un poco más a estos números, que son los que se llaman los números racionales, que se los suele denotar con la letra Q, como el nombre abreviado, la letra Q. ¿Cuáles son los números racionales? Bueno, son aquellos que surgen de los números enteros y de los números naturales, pero vienen a partir de una división. Por ejemplo, uno agarra un entero cualquiera, el 3, dividido el 2. ¿Sí? Estos son los números racionales, los que surgen de una división entre números enteros y naturales. Por ejemplo, otro podría ser el 2 dividido el 1. Otro podría ser el, qué sé yo, el menos 3, este es un entero, dividido el 4. ¿Sí? Entero dividido natural. Surgen de esta división, ¿se entiende? Arriba uno pone un número entero y abajo un número natural. Entonces, esto que aparece acá son los números racionales, que así escritos, uno los mira y dice, son fracciones, ¿no? Que es un concepto que después ahora abordamos, pero básicamente son una división entre números. Y cuando uno hace la división, ¿qué cosas aparecen? Bueno, aparecen cosas como esta. Cuando uno hace 3 dividido 2, el número que aparece es el 1,5. ¿Sí? Haciendo la división aparece el 1,5. Cuando uno hace 2 dividido 1 aparece el 2, este ya estaba. Y cuando uno hace 3 dividido 4, negativo, aparece el 0,75. Entonces vemos que con este nuevo tipo de números, con los que vienen a raíz de una división, empiezan a aparecer los números decimales, por fortuna. O sea, si bien siguen estando los números que no tienen coma, aparecen nuevos números, que son los que sí tienen coma. ¿Sí? Todo esto gracias a partir de una división.
¿Estamos? Entonces, gracias a esta división entre números enteros y naturales, aparecen los números decimales, que esos sí son los que completan un poco más la realidad, ¿sí? Si uno va a la carnicería y pide 1 kilo de carne, seguramente le den 1 kilo y piquito de carne, no le van a dar 1 kilo exacto, porque siempre el carnicero cuenta o de más o de menos, ¿sí? Entonces, los números con coma aparecen muchísimo en la realidad, como el ejemplo que les dije del banco, ¿sí? Bueno, y después, terminando con este breve repaso, lo otro que estuvieron viendo, el otro tipo de conjuntos que vieron, ¿cuáles eran? A ver, faltarían como 2 palabras claves todavía. Creo que alguien las mencionó por ahí. ¿Positivo y negativo? No. Bueno, los positivos y negativos ya están acá, ya están en los enteros, ¿no? Los enteros son negativos y son positivos, así que esos no. Efectivamente, faltan lo que está diciendo ahí Alejandro, que son los números irracionales, ¿sí? Estos son los racionales, los que surgen de una división. Los otros números que están en el PowerPoint de la clase pasada son los números irracionales, que se los denota con una letra I. ¿Cuáles son los números irracionales? Bueno, estos son los que menos vamos a usar, muchos no nos interesan, simplemente los enuncio, ¿sí? Son los números que no surgen de una división. Hay muchos números que no se pueden escribir a partir de una división. No son los más utilizados y los más conocidos, pero hay varios, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, la raíz de 2. Cuando veamos raíces cuadradas, vamos a ver que este número no viene de una división. Después tenemos números como pi, como e, números que por ahí en algún momento vieron en la primaria, en la secundaria o en algún momento de sus vidas los escucharon mencionar. No son los más importantes para nosotros ahora, pero sepan que están también los números irracionales. Bien. Y bueno, con todos estos números uno sí puede representar gran parte de la realidad, ¿sí? Y estudiar cualquier tipo de disciplina, casi, ¿sí? Bueno, y todos estos números, como son los que vamos a tener que utilizar para estudiar cualquier cosa, se los suele meter en una única bolsa, que es lo que se llaman los números reales. Y que esto es básicamente lo que tienen ahí en el dibujito del PowerPoint, que está como por acá. Ahí se los muestro. Acá estamos, ¿sí? Los números reales abarcan a todos estos tipos de números: racionales, irracionales, enteros y los naturales, ¿sí? Hasta acá vamos bien. Súper repaso rápido. Sí, vamos bien. Buenísimo. Bueno, seguramente, no sé, me aventuro, ¿no? Pero seguramente en el examen algo de esto van a tener, ¿no? Van a tener algún número, qué tipo es, ¿no? Y marcar cuál es, de qué conjunto pertenece, ¿no? Así que esto, denle una leída, porque seguramente algo de esto aparezca, ¿sí? Así como es importante para representar la realidad entender con qué tipos de números estamos trabajando, después cuando veamos la parte más de programación, vamos a ver que estos tipos de números se guardan de distinta forma según cuáles sean, ¿sí? Así que es importante tenerlos por lo menos presente en nuestra mente, ¿sí? Pi es irracional, es este que está acá, ¿sí? No viene de una división. Pi, raíz de 2, cualquier raíz de un número primo, bueno. Pero otra vez, esos son los que menos nos interesan, ¿sí? Excelente. Bueno, y si hay sé que hay algunos de los que se presentaron que por ahí ya estudiaron otra cosa, son profesionales de alguna otra rama, bueno, saben que con los reales solo tampoco alcanza. Aparecen otros números que no nos interesan en el curso, pero los menciono para estas personas que ya conocen, que también tenemos los que se llaman los números complejos, así que los que por ahí trabajan en electricidad utilizan estos tipos de números, ¿sí? Son los complejos, que no están acá, ¿sí? Pero esos no nos interesan a nosotros en el curso. Bueno, avancemos un poquito más con lo que dice acá el PowerPoint, ¿sí? Hasta acá, ¿algún inconveniente? No, una consulta. Cuando tengamos, sí, cuando tengamos ejercicio así en división, sí. No vamos a usar la calculadora, lo vamos a sacar mentalmente, ¿no? Verdaderamente debería consultar eso, si se puede llevar calculadora. No, si te digo te miento, verdaderamente. La realidad es que si hay una cuenta va a ser sencilla, no creo que necesiten calculadora. Por el tema de las comas, me tenés el resultado
con coma. Sí, se puede hacer. La verdad no estoy seguro si van a permitir o no usar calculadora. Lo averiguo y lo planteo. Yo calculo que no sé. Pero no, la verdad no lo consulté. Ahora si quieren hacemos una cuenta como para recordar cómo se consigue la coma. Pero es verdaderamente es sencillo. Por la duda lo hacemos, sí. Pero la verdad no sabría responderte si se puede o no usar calculadora. Bien. Por ejemplo, un ejercicio podría ser, ¿no? A ver. El 3. Número 3. ¿A qué conjunto de los que marcamos acá pertenece? ¿No? El 3, ¿en qué conjunto vive? O sea, ¿en qué conjunto está el 3? Naturales. Bueno, efectivamente, la primera respuesta que uno puede dar son los naturales, ¿no? Obviamente están en los naturales porque yo lo escribí en los naturales, eso es cierto. Pero ojo con estas preguntas porque son tan sencillas que son relativamente tramposas, ¿no? Porque el 3 también está en los enteros, ¿sí? Y el 3 también está, bueno, justo acá no lo escribí, pero también está en los racionales, ¿no? Si uno hace 3 dividido 1 también consigue el 3, también está dentro de los racionales. Y si está dentro de alguno de estos, quiere decir que también está dentro de los reales. Entonces el 3 vive en todos estos conjuntos. ¿Estamos? O sea, esa podría ser una pregunta. ¿A qué conjunto pertenece el 3? Bueno, vemos que acá se conectó Gustavo, que es otro de los profes. No sé si querés saludar o darles la bienvenida a Gus. Pero bueno, ahí como dice Gustavo, muy bien. Ahora después vamos a averiguar eso que plantearon sobre usar o no calculadora, ¿sí? Dale, yo lo dejo anotado y le hago la pregunta a Laura. Dale, De todas maneras, espléndido. con este tipo de cosas no se preocupen, porque lo que vamos a hacer es pasarles detalladamente todas las cosas que pueden llevar, las que no. Así que no se hagan mucha preocupación por eso. Gracias, Nico, no te quería interrumpir. No, por favor, no te había visto, sí. Imagino que si no es todas, la gran mayoría me habrá visto igualmente en la clase presencial. Voy a estar un poquito offline porque estoy corrigiendo unos exámenes, pero voy a estar atento a consultas o aportes que pueda llegar a hacer. Y mientras tanto, Nico es un genio, así que están en buenas manos. Excelente, gracias Gus. Ahí pues. Sí, pregunta Lucas. O sea, si es pregunta general sobre lo que está haciendo Nico, pregunta abiertamente y si no, por el chat. En caso de no tener calculadora, no, el celular seguro que no. Sí, el celular seguro que no. de acá hasta el día de sus muertes, como siempre digo, seguramente nunca puedan usar el celular en ningún examen, ¿sí? Porque el celular, ya sabemos que hace todo, ¿no? Quizás lo que podríamos hacer en caso de que se pueda llevar, se me ocurre, ¿no? Lo voy a anotar como una pregunta y lo voy a proponer también. En caso de que se pueda llevar calculadora, podríamos abrir un pequeño formulario de respuestas para que nos digan quiénes pueden y quiénes no pueden llevar una calculadora, y para las personas que no, podríamos ver si se puede conseguir alguna. Se me ocurre eso, que podríamos hacer como para darles una mano en caso de que no tengan y que no puedan acceder a una, digamos, ¿no? Lo pongo también como una consulta, pero el celular, eso seguro que no. Excelente, gracias Gus. Bueno, ahí surgieron otras preguntas como por ejemplo, ¿el examen es una única hora? Sí, el examen es una única hora, si no me equivoco el 27 a las 3 de la tarde. Ahora después igual lo subimos, pero ustedes creo que ya sabían la fecha y la hora. Es una sola hora. Ahora bien, si alguno tiene problema para asistir, hágalo saber pronto, ¿no? Así vemos si les podemos dar alguna otra oportunidad. Por ahora es una sola hora, ¿sí? Pero está bueno que si alguno de los que está haciendo el curso por algún motivo no puede en esa franja horaria, nos lo haga saber pronto. Así vemos si son muchos, si podemos hacer algo, ¿sí? Sería una pena que se queden afuera por no poder asistir a esa única fecha. Nada, a modo de promesa, no puedo prometer mucho más que eso, pero háganlo saber pronto, ¿no? Si alguien ya sabe que no puede ese día, bueno, háganlo saber. ¿Cómo va a ser el examen? Bueno, todavía no lo diseñamos, pero va a ser lo que está en el PowerPoint y lo que digamos en clases. Por ejemplo, no estoy inventando, ¿no? Pero este podría ser un ejercicio, ¿no? Les damos un número, ¿a qué tipo de conjuntos pertenece? ¿Sí? Si me ponen naturales, está regular. Si me ponen enteros, está regular. Si me ponen racionales, está regular. Va a estar bien si me ponen los 4, ¿sí?
Constancia de examen, sí, seguramente sí se pueda, Luca. Así que despreocúpate. Seguramente también hay alguna pregunta que tienen que responder verdadero o falso, o justificar, no sé, algo sencillo, pero todo va a estar en el material que está subido en el campo. ¿Sí? Una preguntita más. Obvio. ¿Tienes idea cuánto dura la clase? Va, el examen. El examen no, la verdad que no, pero calculo que va a ser corto, ¿sí? Pónganse en mente 1 hora. Ok. Sí, Bueno. o 2 como mucho, va a ser corto, ¿sí? Bueno. No, a ver. Pi es un número racional. 3,14, 15, 92, 65, 35. O sea, es un número con desarrollo decimal infinito. No es el 3. El 3 no tiene coma, tiene coma pero seguida por 0. No es el mismo número, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿sí? Nada, me uno a la clase. Sí. Ah, buenísimo. Un poco tarde. Buenísimo, Maxi. No hay problema. Bueno, respondo a lo que dice ahí en el chat. Efectivamente, el 3 también es racional. ¿Por qué? Porque el 3 es 3 dividido 1. Si uno hace 3 dividido 1, ¿esto cuánto da? Ahora repasamos cómo se hacen las divisiones, pero 3 dividido 1 da 3. O sea, 3 dividido 1 es lo mismo que 3. Incluso si uno pone 6 dividido 2 y uno hace esta cuenta, este es un número racional. 6 dividido 2 es un número racional. Si uno hace la cuenta, también da 3. Entonces podemos decir que el 3 también es un número racional porque surge de una división entre números naturales y enteros, efectivamente. ¿Sí? Gustavo, sí, obvio. Yo para no escribir tanto. Naturales, enteros, racionales e irracionales. O lo podés expresar como quieras. ¿Sí? No hay problema con eso. ¿Estamos? Y lo que dice ahí Omar, sí, el certificado lo piden en el mismo día y vemos cómo hacemos, ¿sí? No sé si te lo dan en el mismo día, pues seguramente necesita alguna firma de alguien más. Pero pedilo en el momento, sí. ¿Después te puedo escribir un mail aparte, Nicolás? Depende para qué, o sea, si es una pregunta sobre todo esto, estaría bueno que lo hagas por el campus, así todos ven la pregunta y todos ven la respuesta. No, otro tema aparte. Ah, bueno, sí, si es algo súper personal, ahí sí. Pero si son preguntas del curso, que sea ahí sobre el foro, me gustaría. No, personal, te lo escribo por mail y ¿Está bien? me contestas vos. Dale, no hay problema. Gracias. No, por favor. Otra cosa, yo en el campus voy a subir un formulario para que completen los que necesitan certificado, así vemos si podemos adelantar algo. ¿Sí? Vamos, así que estén atentos a eso. Hoy seguro lo subo. Así ya tengo los datos de quien lo necesita por si podemos avanzar con algo de eso y averiguar bien cómo manejarlo. ¿Ok? Y lo mismo para los que no puedan asistir ese día. Voy a hacer un formulario y complétenlo, por fin. Así tenemos registro de quienes no pueden asistir. Así que eso es súper importante. A ver si podemos darle alguna otra chance de rendir. ¿Ok? Lo habías preguntado Fernanda, creo. Así que si vos lo preguntaste porque no puedes asistir, por favor completa ese formulario. El 27 a las 3, efectivamente. Bien, seguimos un poquito con estos contenidos, así avanzamos un toque más rápido. Bueno, todo esto seguimos con los conjuntos, ¿no? Después vieron el concepto de variable. ¿Alguno recuerda qué es una variable? Y si no lo recuerda, no vale leerlo, ¿no? Que me gustaría que me comenten ahí un poquito para... Variable es algo que cambia. Bueno, sí, efectivamente el nombre bastante lo indica, ¿no? Es algo que cambia. Muy bien, sí, es... No, yo para ser sincero, la verdad que no me acuerdo mucho de matemática. Bueno, estoy intentando ver sobre la marcha. Dale, no hay problema, Maxi. Sí, la idea del curso es que arranque bien de cero, así que no hace falta recordar mucho, pero sí por ahí después intentar entender las cositas que vamos mencionando. Pero a priori no necesitamos nada, que sepan nada, si tratamos de arrancar bien de cero. Bueno, variables, sí. Disculpa, una pregunta. ¿Sí? Yo la clase pasada tuve un problema con el programa y no me pude unir. Ok, sí. Estaba intentando buscar,
Sí, la clase pasada no se grabó, por eso estoy haciendo así como un resumen de lo que se vio la clase pasada, para que no quede nada ahí, que no esté inmortalizado en la grabación. Sí, no, igual aún así, viste, no pude entrar por... no sé, no me dejaba entrar, me bajé el programa y desde el mismo enlace, viste, que en teoría te tendría que dejar entrar y no lo permitía. Ok, no, está bien, despreocupate. Si alguno tuvo un problema parecido. En mi caso no, a mí me dejó entrar. Sí, no me llegó nada, que nadie más no haya podido, pero no, tranqui, despreocupate que no hay problema. Bueno, efectivamente, una variable es lo que su nombre indica, ¿no? Es algo que cambia o que puede llegar a cambiar. Pero ¿a qué me refiero con algo? ¿Qué quiere decir algo? Algo que cambie, ¿sí? Me gustaría trabajar un poquito sobre ese concepto, ¿no? Que varios lo han dicho, algo que cambia, una cosa que cambia, un valor que cambia. Bueno, efectivamente es eso. Una variable es una caja contenedora, si quieren, de algún dato, de algún valor puntual, ¿sí? De algún valor que podría llegar a ser numérico, que podría ser cualquiera de estos números que estuvimos trabajando. En matemática las variables se las suele denotar con letras del alfabeto, como por ejemplo X, por ejemplo acá, ¿no? X podría ser una variable, ¿no? Que puede valer varios números según en qué entorno esté trabajando. Y podría ser otra variable, ¿sí? B, H son otras variables. Por lo general en matemática las variables se las denotan con letras. ¿Estamos? Después, cuando veamos la parte de programación, vamos a ver que también trabajamos con variables y el concepto es muy parecido. Van a ser como cajitas contenedoras de datos que podrían llegar a ir cambiando con el tiempo. Bueno, las variables también las subdividimos en dos grandes divisiones, ¿no? La división de discretas y continuas y la división de dependientes e independientes. ¿Recuerdan? Vamos a empezar del principio. Discretas y continuas. ¿Recuerdan cuál es cuál? ¿Cuáles son las variables discretas? ¿Cuáles son las variables continuas? Mientras voy a ir haciendo un ejemplo. ¿Recuerdan discretas y continuas? Por ejemplo, a ver, una variable podría ser, qué sé yo, mi edad. ¿Sí? Mi edad podría ser una variable, ¿no? ¿Por qué es una variable edad? Porque bueno, hoy por hoy vale 32, el año que viene 33, hace un par de años valía 28. O sea, es un dato particular que se llama edad, que hoy vale algo, mañana va a valer otra cosa y hace unos años valía otra. ¿Sí? Esa es una variable, es algo que cambia. ¿Alguien habló? ¿Una estadística puede ser? Una estadística. Por ejemplo, el precio, el precio. Valor de un objeto. El precio también me gusta. El precio de algo también es una variable, ¿no? Tenemos el precio del kilo de asado hoy, qué sé yo, 800. Hace 10 años era 5 pesos. ¿Sí? Y bueno, y en este país el año que viene por ahí 1500. Efectivamente el precio es una variable también. ¿Sí? Esas son ejemplos de variables. Pero ahora me gustaría discutir variables continuas y discretas. Tenemos dos tipos de variables, las discretas y las continuas. ¿Cuáles eran cuáles? ¿Recuerdan? Ambas pueden tener o no pueden tener coma, eso no tiene mucho que ver con si son continuas o discretas. ¿Sí? Una variable discreta, así se dice, es aquella que no tiene que pasar por todos los puntos intermedios para cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que vamos con la variable precio. Tenemos que el precio de la carne hoy es 800. Hoy es 800 pesos el precio de la carne. Esto es hoy. Y mañana el precio de la carne es 1000. Bueno, el precio de la carne es una variable discreta en este caso. ¿Por qué? Porque el precio cambió de 800 a 1000
sin haber pasado por el 801, 802, 803, etcétera. O sea, el precio saltó de un valor al otro sin pasar por todos los valores intermedios. O sea, no hubo un rato en el cual la carne estuvo 810. Fue brutal, fue agresivo. Bueno, fue agresivo, si querés, puede andar por ese lado. O sea, hay un espacio en el cual la variable nunca tomó ese valor, ¿sí? En este intervalo, la variable nunca valió esos valores intermedios. El peso de una persona, no. A ver, por ejemplo, Fernanda. Fernanda ahora mide 1,73 m. Una chica alta. Bueno, para llegar a 1,73 m, Fernanda pasó por todos los valores intermedios, ¿sí? Vamos a hacer acá el dibujito de Fernanda. Fernanda cuando nació, ahí está Fernanda recién nacida, chiquitita. Cuando nació, supongamos que, no tengo idea cuánto mide un bebé, pero supongamos que medía 0, menos que una baldosa, 0,27 metros, ¿sí? 27 centímetros al nacer, ¿sí? Bueno, hoy mide 1,72 metros también a sus 20 años. Bueno, para llegar del 1,27 al 1,70 tuvo que pasar por todos los valores intermedios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la altura es una variable continua. Vos no despertás con un salto de alturas, ¿sí? La altura es un movimiento continuo de nuestro cuerpo, ¿sí? Primero pasaste por el 0,28, 0,29, etcétera, 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 hasta que hoy por hoy llegaste al 1,72. ¿Sí? Eso es una variable continua, que pasa por todos los valores intermedios para llegar de un valor al otro. ¿Estamos? La temperatura, por ejemplo, cuando uno amanece, qué sé yo, hace 6 grados, a la tarde hace 15, bueno, se pasó por todos los valores intermedios, no hubo un salto térmico. No pasaste del 6 al 10 sin pasar por el 9, el 8, el 8.2, etc. ¿Sí? A la noche llueve y a la mañana hace un sol. Bueno, sí, eso hace que la temperatura varíe mucho. Pero varía de a poco, o sea, pasas por todos los valores intermedios, no pasa del 6 al 10 de una, ¿no? Pasa por todos los intermedios, igual que la altura. Bueno, esas son variables continuas y variables discretas. ¿Pudieron ahí apreciar la diferencia? Sí, perfecto. Bueno, seguramente haya alguna pregunta sobre esto, ¿no? A mí se me ocurrió una idea interesante, porque sí, estamos viendo el tema de valores y todo esto, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría cuando un número tiene, por ejemplo, 3 infinitos, o sea, 3 infinitos? 3 números decimales, decís. No, o sea, cuando digo, el número llega a una coma y es infinito, no sé si me debe entender. ¿Así? O sea, por ejemplo, 2,333 así infinitamente. Sí, periódico. Sí, periódico, ¿verdad? Algo así decís. Sí, el concepto es lo mismo. Sí, sí. Los números periódicos surgen por lo general de una división. Son números racionales, aunque no lo creas. Por ejemplo, el 0,3 periódico es muchos 3, ¿sí? Uno atrás del otro. Bueno, y este número surge de hacer 1 dividido 3. Si vos haces 1 dividido 3, ¿esto cuánto da? Esto da 0,3333333. O sea, su escritura es fea con esto de los números decimales, pero la verdad es que es una fracción re sencilla. Sí, así que el razonamiento que se hace es exactamente el mismo. Uno siempre cae en la tentación de pasar los números a decimales, porque los decimales son como los que más conocemos en el día a día. Pero la verdad es que siempre uno trata de trabajar con los fraccionarios, con la división, porque es más sencilla. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, ahí tenemos esa primera distinción entre las variables continuas y discretas. Bueno, y la otra distinción que tenemos, volvemos al PowerPoint, es variables independientes y dependientes. ¿Recuerdan la diferencia entre cada una de ellas? Variables dependientes e independientes. A ver si se les ocurre alguna. A ver, una variable independiente. Sí, son esos dos. A ver, vamos con variables dependientes y variables independientes.
por ejemplo, ahí, ¿cómo sería? A ver, me tiene que salir el nombre. No sé, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la subida de precios, podríamos decir. Bueno, sí, no, va por ese lado. A ver, si trabajamos con el mismo ejemplo que estábamos trabajando antes, ¿no? Con el precio de la carne. Bueno, además de ser una variable discreta porque se dispara sin pasar por los valores intermedios, además uno podría pensar como que es una variable dependiente. ¿Por qué es una variable dependiente? Bueno, porque seguramente dependa también del precio del dólar, ¿sí? Del combustible. Por ahí depende de las inclemencias climáticas que dañaron al ganado, qué sé yo. O sea, el precio de la carne por sí solo es una variable discreta. Pero además es una variable dependiente, es una variable que depende de muchas otras. ¿Sí? La carne no aumenta así porque sí. Bueno, en este país por ahí sí, pero en términos generales depende de otras cosas para cambiar su valor. ¿Sí? Efectivamente, lo que dice ahí Camilo, la sensación térmica, aquella que tan feliz nos hace ver en la televisión, bueno, esa depende de la temperatura y del viento, efectivamente, y de la humedad. O sea, la sensación térmica no es nada por sí sola, pero depende de esos tres valores: viento, humedad y temperatura. Ahí tenemos otra, perfecto. Así que eso es una variable dependiente, es alguna que modifica su estado en base a otras. ¿Sí? Como el ejemplo que te di, ¿no? Que hace sol a la mañana y a la noche llueve. Cambia la temperatura. Bueno, ahí la temperatura depende de justamente del sol, la lluvia o de lo que sea. Sí, efectivamente, esa también sería dependiente. Muy bien. Claro. Exacto. Bueno, y vamos con alguna independiente, alguna variable que no dependa. La realidad es que en la vida, ¿no? Como me gusta decir a mí, casi todas las variables dependen de algo, ¿no? Son muy pocas las cosas aisladas. Pero a ver, pensemos en alguna que no dependa de nada o que dependa de pocas cosas. Siempre que hago este ejemplo, me acuerdo de alguien que dijo mi felicidad, ¿no? Bueno, me alegra que la felicidad de alguien sea independiente, pero por lo general la felicidad de uno también depende de algunas cosas. Pero bueno, nada, siempre recuerdo esa respuesta que me han dado. ¿Sí? Si uno puede aislarse del entorno y ser feliz porque sí, buenísimo. Así que vamos a ponerla, aunque no es del todo cierto, pero en memoria de esta persona que me respondió esto. Ahí está. Uno es feliz porque sí, no le importa qué ocurra con el resto de la vida. Uno amanece triste porque sí, sin motivos. Bueno, eso sería independiente. No es así, pero no importa. A ver. Otra respuesta. La plata que tenemos en la cuenta bancaria. Bueno. Y esa no, medio que depende de qué trabajás, de cuánto facturaste, de cuánto gastaste. No parecería ser muy independiente que digamos. Depende de otras cosas. ¿Sí? Como verán, no es fácil variables independientes, por lo menos pensándolas así en términos generales. El tiempo. ¿Qué tiempo? Interesante respuesta de Gabriel. Me gusta esto que está diciendo Gabriel. ¿Qué tiempo? ¿A qué tiempo te referís cuando decís que el tiempo es independiente? Claro, porque se puede referir al tiempo de hora, tiempo de... Claro, ¿a cuál se refiere Gabriel? Que el tiempo sigue su curso al tiempo del reloj. Muy bien, increíble esa respuesta. Efectivamente, el tiempo es una variable independiente. El tiempo de reloj, ¿sí? Eso no depende de nada, el tiempo avanza. ¿Sí? No se refiere al tiempo del estado del tiempo, ¿sí? Muy bien, me gustó esa respuesta. Efectivamente. Nada, para los más aplicados que les gusta la relatividad, bueno, el tiempo en verdad depende del espacio y del espacio depende del tiempo, pero no importa. Pero es una gran respuesta, hermosa. La religión, bueno, eso no sé si es una variable, pero podrían dar. Los días son independientes. Bueno, si todo lo ligado al tiempo podría ser independiente. Bueno, nada, esos son los dos conceptos, dependiente e independiente.
La luz es una variable independiente, me refiero... Bueno, ahí va por lo mismo, sigue con la misma cuestión. Camilo fue el que dijo el tiempo también. Ah, no, Gabriel. Bueno, sí, lo mismo que dice Camilo. ¿Sí? Bueno, estamos viendo que efectivamente para encontrar cosas totalmente independientes tenemos que irnos a cuestiones muy puntuales, efectivamente. Pi no es una variable, pi no cambia, pi es siempre igual. Así que ni siquiera es una variable, por ende no entra en ninguna de estas dos divisiones. ¿Sí? Bueno, listo, esas son variables y tipos de variables. Seguimos avanzando un poquito con lo que estuvieron viendo y después pasaron a ver el concepto de ecuaciones, que esto también seguramente algo tengan en el examen, ¿no? ¿Qué es una ecuación? Mientras yo lo voy ilustrando en la pizarra, me gustaría que me respondan qué es una ecuación. Una igualdad, bueno, sí, va por ahí. Un conjunto de operaciones, bueno, también puede ser un conjunto de operaciones con una igualdad entre medio. Me gusta, va por ahí. Pero falta algo más, un detalle fundamental. Lo que dice Daniel, va por ese lado. Además de las operaciones y de la igualdad, lo que queremos en una ecuación es encontrar un interrogante, es decir, encontrar cuánto vale alguna de las variables que tenemos. Es encontrar un valor almacenado en una variable que por medio de varias operaciones cumple una igualdad. O sea, haciendo referencia a todo lo que estuvieron diciendo en cada una de las respuestas. Por ejemplo, a mí siempre me gusta hacer este ejemplo. Supongamos que tenemos un 3, un muy lindo 3, ahí en la pantalla. Bueno, cuando aparezca. Ahí estamos, tenemos un 3. Y al 3 yo le tengo que sumar algo. Le voy a sumar algo y esto me va a dar 5. ¿Sí? Yo sé que necesito sumarle algo al 3 para que me dé, por ejemplo, 5. Bueno, ¿qué tengo que poner en esa caja? ¿No? Un 2. Efectivamente alguien me dijo por ahí un 2. Muy bien, un 2. Glorioso. Bueno, vamos con otro. Supongamos que tenemos... Perdóname, acá también estamos hablando de variables, porque ecuaciones... ahí iba a ir. O sea, esa caja que dibujé, ese balde, es la variable. ¿Sí? Lo que uno no sabe. ¿Sí? Supongamos que tenemos un 7 menos la caja misteriosa, como la de un programa televisivo, la caja misteriosa, y esto me da 1. Entonces la pregunta es, ¿qué va en la caja misteriosa o qué hay en la caja misteriosa? 6. Un 6. ¿Sí? Efectivamente, un 6. Bueno, este es el concepto de una ecuación. Es encontrar qué valor va en la caja misteriosa para que se cumpla la igualdad y que dichas operaciones cumplan la igualdad, mejor dicho. Este es el concepto de ecuación. Bueno, la verdad es que en matemática no se suele dibujar la caja misteriosa, sino que la variable, la incógnita que uno quiere encontrar, se la suele ilustrar con una letra. Por ejemplo, 3 más x igual a 5. Entonces, en verdad, la pregunta es, ¿qué es lo que uno tiene que poner en la x para que se cumpla esto? Entonces, ¿qué hay que poner en la x para que esto se cumpla? 3 más 2. Efectivamente, la x tiene que valer 2 para que se cumpla la igualdad. O sea, es lo mismo que hicimos con la caja, pero con la x, ¿no? Parece un poquito más formal la x que la caja. Ahora, la pregunta es, les voy a poner uno igual de sencillo, uno exactamente igual que el sencillo que este, ¿no? Porque todos encontraron el 2 y todos encontraron el 6 sin hacer ningún esfuerzo. Ahora yo les voy a poner este número. En vez del 3 le voy a poner el 3 dividido 7. ¿Sí? Y en vez del más la caja misteriosa o más x, y en vez de igual a 5 les voy a poner 11,2. 11 sobre 2, perdón. Bueno, el ejercicio es igual, ¿no? Tenemos un número más la caja misteriosa igual a otro número. Sin embargo, me aventuro a decir que nadie me va a decir qué va en la caja misteriosa, ¿no? No es tan sencillo saber qué va en esa caja. Yo por lo menos no lo sé. Creo que nadie lo sabe.
¿no? Este 2 y este 6 lo consiguieron simplemente por un reflejo mental, ¿no? Un reflejo de nuestra vida, ¿no? Que hemos convivido tanto con este tipo de números, con un 3, con un 2, con un 5, con un 7, con un 1, que sabemos cómo llegar al 2 y al 6 sin hacer nada. ¿Sí? Es muy sencillo saber que va un 2 y un 6. Por reflejo, sin pensarlo. Ahora bien, ¿cómo se hace para obtener ese 2? Vamos a pensar un poquito. ¿Cómo hacen ustedes para obtener ese 2? Más allá de ese reflejo natural que nos dio la vida, ¿no? Para algo tan sencillo, la vida nos brindó ese reflejo. Es decir, ahí va un 2. Pero por lo general el reflejo no alcanza para las cosas un poquito más complicadas. ¿Sí? Efectivamente, para saber qué va en la caja, tenemos que hacer la operación que se llama despejar. ¿Sí? ¿Y cómo se hace para despejar? O sea, ¿cómo hacemos para despejar la X? ¿Qué quiere decir despejar la X? Que la X quede solita de algún lado de la igualdad y realizar operaciones que nos brinden la respuesta de la X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para llegar a este 2? A partir de acá. Estamos todos de acuerdo que en esa X vale 2, pero ¿cómo hicimos para llegar a ese 2? Efectivamente, lo que uno tiene que hacer es ir sacando todos los números que acompañan a la X. Por ejemplo, la X está acompañada de un 3 que está sumando. Ese 3 que está a la izquierda me gustaría que pase para el otro lado y no moleste a la X. Por ende, pasa para el otro lado realizando la operación inversa. O sea, el 3 está sumando, lo pasamos para el otro lado restando. A ver, a la izquierda queda la X solita. ¿Sí? Y del otro lado, el 5 que ya estaba, menos el 3. Menos el 3. Ah, claro, no. El 3 estaba sumando, pasa restando. Por ende, ahí obtenemos que la X vale 2. Al hacer esta cuenta, 5 menos 3 vale 2. Claro, no, yo pensé que el 5, como es positivo... No, el 5 queda a la derecha. El 5 estaba a la derecha, lo dejamos a la derecha. No cambia nada. El que cambia de lugar es el que cambia el signo. El que estaba a la izquierda pasó a la derecha. Ese es el que cambia el signo, efectivamente. Bien. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el del 7. Teníamos 7 menos la variable X igual a 1. Ahí está, 7 menos X me da 1. Sería 7 más 1. Ok, esta es un poquito más compleja. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar totalmente sola a la X. ¿Cómo podemos hacer para dejar a la X totalmente sola? X igual 7 más 1. No, a ver. El 7 está sumando. O sea, el 7 es positivo. Ah. Entonces pasa para el otro lado restando. No están. O sea, el 7 pasa para el otro lado restando. Me queda 1 menos 7. ¿Sí? 1 menos 7, ¿cuánto da? Si tenemos, qué sé yo, un peso y compramos algo que vale 7, ¿cuánto nos queda? 1 menos 7. 1 menos 6. Menos 6. Menos 6, efectivamente. Ahí está. Bueno, y llegamos a esto, ¿no? Menos X es igual a menos 6. Entonces, ¿cuánto vale la X? Sabemos que la caja negativa tiene que ser menos 6. Entonces, ¿qué va en la caja? ¿No? Efectivamente va un 6. Si yo pongo un 6 en el lugar de la X, me queda 6 negativo, es 6 negativo. Así que efectivamente el X vale 6. Esto se puede explicar de una forma bastante más formal, pero no quiero atosigarlos con otra cosa. Acá bastante intuitivo. ¿Estamos? Bueno, así se resuelve estos dos ejercicios. ¿Sí?
Obviamente mentalmente era más sencillo, pero uno tiene que conocer la operación que está realizando. ¿Para qué? Para cuando surge algo más complicado como esto, que lo sepa resolver, ¿sí? En este hago un asterisco, todavía no lo resolvemos, porque me gustaría comentar otras cosas. Por eso ignoré totalmente las preguntas en base a este ejercicio, como las que dijo ahí Nahuel. Ahora lo vemos. Pero me gustaría seguir comentando, porque este es bastante más complicado que estos otros, ¿sí? Bien. Hasta acá vamos bien. Súper sencillito. Vamos a seguir chusmeando lo que estuvieron viendo, pero básicamente vieron hasta ahí, vieron resolución de casos básicos de ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, este que está acá, ¿no? Este tiene una multiplicación y un 4, ahora vemos. Acá tenemos multiplicaciones y sumas y restas, etcétera, ¿sí? Y después los ejercicios finales, perfecto. Estoy viendo la dificultad nada más para explicarles cosas con la misma dificultad. Bien. Hasta acá vamos, entonces. Excelente. Bueno, si les parece, los invito a descansar 5 minutos y seguimos.